¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Joel Quino Peralta y en este video vamos a resolver el segundo problema propuesto del movimiento parabólico. Dadas las condiciones de este ejercicio, te invito a que antes de poder resolverlo puedas ver el video de la teoría del movimiento parabólico, cuyo link te voy a dejar en la descripción. Esto para que puedas comprender cómo nosotros vamos a aplicar los truquitos y las ecuaciones específicas y directas para encontrar ciertos parámetros, como en el caso del ángulo de trayectoria que tiene su explicación con bases trigonométricas. Entonces, pues, para que lo puedas comprender de mejor manera. Y aprovechando, pues te invito a que te suscribas a este canal. Empezamos con el problema entonces. Dice determinar la velocidad de disparo y el ángulo de trayectoria con la que la esfera impacta al suelo, tal que se cumplan las condiciones mostradas en la figura, que la tenemos ahí en pantalla, asumiendo que inicialmente la trayectoria del disparo fue horizontal. Muy bien. En este caso entonces, si nos especifica esta condición, la trayectoria inicial, o sea, inicialmente la trayectoria era horizontal, y además necesito encontrar la velocidad de disparo, que es la primera cosa que nos preguntan, debo entender lo siguiente. Si la trayectoria fue horizontal, nos encontramos ante un movimiento parabólico de caída libre, donde toda la velocidad de disparo es netamente horizontal. La primera cosa que estamos tomando en cuenta y que seguramente necesitamos para resolver nuestro ejercicio. Esa es nuestra primera incógnita. Y esta velocidad total horizontal al principio de mi movimiento también me va a dar una variable más como dato, y es que la velocidad inicial del eje Y va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque el movimiento inicialmente fue totalmente horizontal, lo que implica que verticalmente no había nada al principio del problema. Eso, nuevamente lo repito, está explicado en la parte de la teoría del movimiento parabólico. Lo segundo que nos preguntan en este caso es el ángulo de trayectoria al momento de impactar con el suelo, lo cual está acá. Ángulo al momento del impacto con el suelo. Muy bien. Entonces tengo que entender lo siguiente. Nuestra esfera al principio era totalmente horizontal, adquiere movimiento en dos dimensiones mientras va bajando, o sea, avanza mientras baja, y al momento de impactar con el suelo no impacta horizontalmente ni impacta verticalmente. El ángulo de la trayectoria tiene una inclinación dada, la cual podemos identificar más o menos de esta manera. Este ángulo de inclinación de la trayectoria que sigue la esfera lo podemos calcular. ¿Y cómo podríamos calcular dicha condición? Pues necesitamos encontrar dos variables. Una variable sería la velocidad horizontal, que es la misma. No se olviden que en el eje X las velocidades son constantes. Y además debería también poder encontrar la velocidad en el eje Y, que es una velocidad final en este caso, porque en el eje Y todo se va a mover según la gravedad y hay variación de velocidades. Si sigo estos parámetros con una función tangente, seguramente podría encontrar el ángulo de disparo. Y bien, vamos a resolver entonces nuestro problema. ¿Dónde empezamos? Pues recopilando los datos que nos son necesarios para poder resolver y entender dónde vamos a empezar. Para ello, se separan los datos según a los ejes de coordenadas donde nos encontramos. En el eje X, por ejemplo, yo tengo la distancia horizontal, que es de X igual a 1,5 metros. Y no tengo nada más. Lo que me están preguntando de acá es la velocidad horizontal, la primera pregunta. Y no lo vamos a poder empezar en el eje X. Por otro lado, podríamos hacer una recopilación de datos del movimiento vertical, que es del eje Y, en el cual podríamos encontrar la cantidad de datos mostrados. Inicialmente, la velocidad inicial en Y es 0. Este es un dato adicional, no se olviden, dada la condición horizontal del principio del problema. Después tengo la altura también. La altura es 1,2 metros. Y adicionalmente, como estamos en un problema de movimiento vertical, la gravedad, en este caso el problema dice que utilicemos 10 metros sobre segundo al cuadrado. Está acá. Y listo, ya tenemos todos nuestros datos recopilados. En este caso vamos a arrancar resolviendo este problema por el movimiento vertical, porque tenemos mayor cantidad de datos. Si siguieron mis videos en la teoría del movimiento rectilíneo uniformemente variado, especificamos que para horizontales y verticales necesitamos 3 datos y con eso se resuelve cualquier problema. Entonces podemos empezar dentro del eje Y. Arrancamos entonces. Empezamos entonces hallando el tiempo en el eje Y.
¿Y qué ecuación podemos utilizar? Pues seguramente una que no comprenda la velocidad final, que sería la primera ecuación. Entonces arrancamos y diríamos la altura es igual a la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más menos 1/2 de la gravedad por el valor de t al cuadrado. Y acá podemos hacer algunas simplificaciones. No se olviden que nuestros datos del eje Y dicen velocidad inicial a 0, altura igual a 1,2 y aquellos vamos a reemplazar en nuestra ecuación. Altura entonces 1,2, la velocidad inicial de Y, ojo, de Y no de X, es igual a 0. Me queda entonces signo positivo porque estamos cayendo, 1/2 de la gravedad que es 10 multiplicado por el valor de t elevado al cuadrado. Y acá nos quedaría 1,2, mantengo 1/2 de 10 es la mitad que es 5 multiplicado por t al cuadrado. Y vamos despejando nuestra ecuación. Nos quedaría el 5 que está multiplicando, va a pasar al otro lado de mi ecuación a dividir y nos quedaría igualado al valor de t al cuadrado. En este caso, como tenemos una variable elevada a un exponente número 2, vamos a sacar raíces cuadradas a ambos lados de la ecuación para poder eliminar dicho exponente. Se simplifica entonces el t cuadrado con la raíz y solamente me queda t, lo cual va a ser igual a la raíz de 1,2 sobre 5 y podemos ingresar los valores. Sería la raíz de, puedo ingresar toda infracción, 1,2 sobre 5, lo cual nos va a dar un resultado de raíz de 6 sobre 5 que en decimales sería 0,49 en tiempo. Entonces 0,49. ¿Qué unidades tiene el tiempo? Unidades de segundos. Y ya podemos encerrar nuestra primera respuesta. Dentro del aspecto teórico, habíamos dicho que evidentemente no es pregunta de todo el tiempo, de todos los problemas, perdón, que nos pidan el tiempo. Sin embargo, debemos calcularlo para poder resolver y vincular las ecuaciones verticales con las ecuaciones horizontales. ¿Ya? Bien, una vez obtenido el tiempo ya puedo encontrar lo que yo necesite, que en nuestro caso es la velocidad en X. ¿Y dónde haría eso? Pues seguramente lo resolveríamos en el eje X, donde corresponde dicha velocidad. Entonces acá vamos a continuar y decimos, hallamos la velocidad horizontal, vamos a poner entre comillas, en MRU, que es del eje X. ¿Y cuál es nuestra ecuación correspondiente en este caso? Ya hemos aprendido desde la teoría de MRU que la velocidad horizontal va a ser igual a la distancia dividido entre el tiempo. Entonces tenemos el valor de Bx, que sería la distancia. ¿Distancia qué? Distancia horizontal también, por si acaso, cuyo valor ya teníamos al principio de nuestro problema y es 1,5. Entonces reemplazamos, nos quedaría 1,5 dividido entre t. ¿Cuánto vale t? En este caso t reemplazamos y es 0,49. Y listo, ya tenemos nuestro resultado final, el cual sería 1,5 dividido entre el último resultado, que es el que calculamos, lo cual nos va a dar un valor de 3,06. Entonces nuestra velocidad horizontal vendría a ser, y esto en metros sobre segundo. Entonces, para que se puedan cumplir las condiciones mostradas en la figura de nuestro problema, la velocidad de disparo debería ser de 3,06 metros sobre segundo. Si ya tengo todo esto, pues podemos pasar a calcular el ángulo de llegada de la esfera cuando impacta con el suelo, que sería nuestra segunda pregunta. Para eso, vamos a recordar la ecuación que teníamos dentro de el video de teoría, el cual dice que el ángulo va a ser directamente la función arcotangente o tangente a la menos 1 del cateto opuesto sobre el cateto adyacente, hablando de velocidades, lo cual vendría a ser en nuestro caso velocidad final de Y, velocidad de X. Y listo. Para ello entonces necesitamos antes calcular la velocidad final de Y, que no lo tenemos. Entonces, previamente, calculamos la velocidad final del eje Y. ¿Y cómo podemos calcular esta velocidad? Es esta de acá. Pues con los mismos datos que tenemos dentro del movimiento vertical, los cuales podríamos aplicar para la segunda ecuación
del movimiento vertical, la cual dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la gravedad multiplicada por el tiempo. En este caso es importante mencionarlo aún en la resolución de problemas, no debemos mezclar datos de MRU con movimiento vertical. Yo sé que la velocidad horizontal es 3,06, pero esa es una velocidad constante. Las que estamos ingresando en estas ecuaciones son velocidades variables que corresponden al movimiento vertical. Entonces reemplacemos datos. La velocidad final, en este caso la del eje Y, es igual a la velocidad inicial también de Y, la cual es 0, multiplicado por la gravedad que es 10, más la gravedad que es 10, que está multiplicada por el valor del tiempo que es 0,49, de donde obtenemos nuestra velocidad final de Y. Y esta sería 10 multiplicado por 0,49, lo cual nos da 4,9. Y esa sería nuestra velocidad del eje Y final, obviamente. Bien, ya tenemos entonces el último dato que es necesario para poder calcular nuestro ángulo. Entonces ya podemos obtener dicho valor. El ángulo de llegada en la trayectoria de la esfera va a ser igual al arco tangente de la velocidad final de Y, que sería 4,9, dividido entre la velocidad de X, que es constante e igual a 3,06. Y con eso habríamos finalizado nuestro problema. Solo nos queda ingresar nuevamente a nuestra calculadora y meter los datos que tenemos para calcular. Entonces, tangente a la menos 1, no se olviden con la función shift. Shift tangente es igual a tangente a la menos 1 de 4,9 dividido entre 3,06. Siempre es importante cerrar el paréntesis de la función que acabamos de abrir y calculamos el resultado, que sería de 58,01 grados. Ya depende de los requerimientos del docente o la materia que se esté cursando, si ingresamos esto con decimales o con grados, minutos y segundos. En mi caso solamente con decimales y diríamos que sería 58,02 grados. 58,02 grados entonces, y ya tenemos nuestro resultado final. Con esto concluimos nuestro problema. Si hay alguna pregunta, pues ya saben que la pueden aclarar en los comentarios, les voy a responder. Y pues eso sería todo por el video de hoy, que les vaya muy bien. Hasta luego.